Empezamos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es el primer ejercicio orientado a objetos. ¿Sí? Este ya lo habíamos hecho, si recuerdan. ¿Qué es lo que cambia con respecto al enunciado que vimos el primer ejercicio? Cambia en un detalle, nada más el enunciado. ¿Cuál? O que eso, orientado a objetos. Entonces, es el único cambio que tenemos. Quiere decir que nosotros ya habíamos resuelto este problema, pero con un enfoque estructurado y hasta de diferentes formas. Lo habíamos hecho así directo, y luego con funciones, y luego en visual. Así lo hicimos. Bueno, entonces ahora vamos a hacerlo con la variante orientada a objetos. A partir de aquí, todos los enunciados van a ser orientados a objetos y ya no lo voy a poner, nada más en este primero. Bueno, entonces, el enfoque orientado a objetos, como vimos los conceptos de ayer, pues se basan en la abstracción, encapsulamiento, manejo de objetos que derivan de una clase, los cuales tienen atributos y métodos, ¿sí? Pues estos conceptos los vamos a estar manejando constantemente. Tal vez la abstracción y encapsulamiento de una manera no tan, a lo mejor no los vamos a estar diciendo, pero sí los vamos a estar usando. Y las otras, pues definitivamente sí las vamos a mencionar mucho. Bueno, entonces, lo primero que tendremos que hacer cuando vamos a desarrollar una aplicación orientada a objetos es identificar los objetos del problema. O sea, qué objetos son los que yo voy a manipular, en el buen sentido de la palabra, para resolver el problema. ¿Sí? Bueno, de todo ese enunciado, ¿cuál creen ustedes que sería factible, más factible que fuera el objeto? En nuestros primeros ejercicios, casi siempre se va a tratar de objetos de la misma clase. Ahora, en realidad nosotros, como les he dicho, ya hemos estado trabajando con objetos y con clases, pero de que alguien ya diseñó, no son nuestras. Por eso todavía no podemos considerar que sea orientado a objetos. Cuando es orientado a objetos es que nosotros vamos a crear nuestras propias clases, de la cual vamos también a crear objetos, y con eso vamos a resolver el problema. Cuando nada más usamos clases y objetos que ya existen, se le llama programación basada en objetos. O sea, nada más usas objetos. Nosotros ya hemos usado muchos. El teclado del escáner. El teclado es un objeto de la clase scanner. Azar es un objeto de la clase random. JBoot, calcular es un objeto de la clase JButton. Y así. Hemos usado clases que ya existen, de ahí creamos los objetos. Ahora la diferencia es que nosotros vamos a crear esas clases y de ahí vamos a derivar los objetos. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que identificar. ¿Cuáles serían el objeto o los objetos del enunciado? ¿Cuál podría ser más factible? Porque puede haber candidatos, ¿verdad? Cada palabra puede ser un candidato. Algunas las descartaríamos. Por ejemplo, desarrolle, bueno, pues ese es como un verbo ahí que nos indica qué vamos a hacer. Pero de los demás elementos, ¿cuáles podríamos considerar que fueran objetos? El ortoedro, ¿verdad? O sea, también el área y el volumen en un momento dado podríamos considerarlo como objetos, pero lo más tangible sería un ortoedro. Ya vimos que un ortoedro, pues es el nombre con el que se le identifica a lo que nosotros conocemos como una caja. Ese es un ortoedro. Y nosotros entonces vamos a hacer la abstracción de un ortoedro. No nos vamos todavía a centrar tanto en cómo vamos a calcular el área y el volumen. Nos vamos a concentrar ahorita en la abstracción que vamos a hacer de un ortoedro. Entonces ya tenemos nuestro objeto identificado. Ahora, todo lo que sea cuestión de diseño y las clases que vamos a hacer, pues las vamos a diseñar en base a nuestro criterio y a nuestra experiencia. Pues puede ser que alguien la diseñe diferente, ¿verdad? Pero obviamente, pues entre más hagamos, más ejercicios hagamos, más leamos, más nos involucremos, pues podemos encontrar mejores formas de diseñar nuestras clases. Bueno, entonces, ya identificamos el ortoedro como el objeto de nuestro problema. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer al resolverlo orientado a objetos, pues sí, en realidad sí va a ser más
complejo o más rollo que con respecto a lo que hicimos la primera vez, cuando lo resolvimos. Es decir, como que van a hacer más pasos y tenemos que hacer más cosas. Y entonces ahí pues pueden tener la idea, como a mí me pasó, de que para qué hago tanto si yo lo puedo resolver más sencillo con la estructurada. Pero bueno, lo que sucede es que no podemos empezar con aplicaciones muy complicadas para entender el mecanismo de cómo se manejan los objetos. Tenemos que empezar con ejercicios sencillos. Y por eso sí va a dar la apariencia, o no la apariencia, sino nos vamos a tener como que, vamos a sentir como que es demasiado lo que hacemos para resolver algo tan sencillo. Bueno, pero para que no se pierdan con esa idea de que, no, pues está mejor lo estructurado porque esto es mucho rollo, ¿sí? Bueno, poco a poco vamos a ir escalando en la complejidad y damos cuenta que si no lo hiciéramos con objetos, en lo estructurado sería un poquito más, pues más, podríamos decir, no sé si complicado o más, menos organizado, ¿sí? Bueno, entonces, pues fíjense que eso que dijimos de que el objeto es el ortoedro es cierto, pero parcialmente, porque en realidad el ortoedro no viene siendo el objeto, viene siendo la clase. Vamos a hacer una abstracción de un ortoedro, y ese ortoedro en el mundo real puede ser una caja de zapatos, una caja de herramienta, un proyector que tiene más o menos la forma de ortoedro, o un CPU, no sé, cualquier cosa que tenga la forma de un ortoedro. Esos serán los objetos. Y nosotros vamos ahora a diseñar una clase haciendo una abstracción del ortoedro. Ahora, un ortoedro yo lo puedo abstraer de diferentes formas como veíamos ayer. Tal vez aquí lo más llamativo serán los colores, ¿no? Y yo puedo decir, pues un atributo del ortoedro va a ser el color. Pero para mi problema el color no tiene nada que ver. Por eso es la abstracción. La abstracción es nada más ver lo esencial, nada más lo que me sirve para, en este caso, para el entorno de mi problema. El color no tiene nada que ver para resolver el área y el volumen. Entonces, aunque sí es un atributo y tal vez el más visible, pues para mi problema no me va a servir. Entonces, no va a formar parte de mi abstracción. Ok, entonces, ¿cuál sería, ya haciendo una abstracción de un ortoedro para mi problema, cuáles serían los atributos que debería tener ese ortoedro? Ya dije que el color no. Las tres dimensiones, ¿verdad? Esos serían los atributos que tendría. Altura, longitud y profundidad. Entonces ya estamos definiendo una clase, pero no nos estamos concentrando en un ortoedro en particular, sino en cualquier ortoedro, porque ahí dice de un ortoedro nada más, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos la clase del ortoedro, ya definimos atributos. ¿Qué nos faltaría para definir por completo la clase? A ver, vamos a regresar a los conceptos. Ya estamos haciendo una abstracción, pues en ese proceso estamos. El encapsulamiento lo vemos ahorita cómo lo aplicaríamos. Y ya dijimos, el ortoedro de inicio yo dije que era el objeto, pero ya viéndolo bien, pues no es el objeto, es la clase. Porque el ortoedro, yo voy a definir qué es lo que tiene sus atributos y ya los atributos los definí. Largo, altura y longitud. ¿Qué me faltaría definir? El método, ¿verdad? Los métodos que va a traer un objeto para que sea útil, pues tiene que saber hacer algo. Por eso un objeto, pues yo voy a crear, ya cuando tenga mi clase, a partir de la clase que es un molde, voy a crear un objeto y a lo mejor el objeto ya ahora sí va a ser el CPU. Y ese CPU ya va a tener un largo, una altura y una profundidad. Pero ¿qué me interesa saber del CPU? De acuerdo al enunciado, pues su área y su volumen, ¿sí? Entonces, bueno, faltan los métodos. ¿Qué va a saber hacer mi ortoedro? ¿Qué tendría que saber hacer para resolver el problema? Calcular. Tendría que saber calcular el área y el volumen, ¿verdad? Eso es lo que tendría que saber. Bueno, entonces, ya una vez que hicimos una abstracción, ahora, esa es una abstracción inicial, seguramente, o tal vez tengamos que irle agregando más cosas, más conceptos. Pero de momento, cuando hacemos una abstracción de una clase sobre un elemento de nuestro problema, pues tenemos que primero pensar en el nombre de la clase, que en este caso sería ortoedro.
Y luego, ¿qué atributos va a tener? Los atributos son datos, son valores. Y luego, ¿qué es lo que va a saber hacer mi ortoedro? Que son acciones, son procesos. Bueno, ya definimos eso. Ahora, ¿en dónde cómo lo vamos a plasmar? Esa idea, ¿cómo la vamos a plasmar? En programación, en desarrollo de sistemas, programas, aplicaciones, como ustedes le quieran llamar, siempre debe existir un soporte de una documentación, un diseño. Debe estar en algún lado. Que defina lo que estamos codificando, lo que estamos desarrollando. Entonces, esa idea, ¿dónde la vamos a plasmar? Bueno, entonces hay una serie de diagramas, así como el diagrama de flujo, hay una serie de diagramas y se llaman UML, que significa, bueno, modelado bueno, más que está en inglés, lenguaje de modelado, ¿sí? Y esos diagramas UML son varios tipos, ¿no? No es como el diagrama de flujo que nada más es una forma, no. Hay como 11 diagramas UML, cada uno para representar una parte del diseño. Estos diagramas UML nos permiten representar el diseño de un sistema, ¿sí? Entonces, el diseño de un sistema. Nosotros lo vamos a tomar de un sistema computacional, en realidad puede ser cualquier sistema, ¿eh? Bueno, dentro de esos 11 diagramas que les digo, que ustedes van a ver después en otras materias de ingeniería de software tal vez, nosotros vamos a tomar solo 2 de ellos y sobre todo uno es el que más vamos a usar, ¿sí? Bueno, de esos 11 diagramas que ustedes pueden por ahí investigar, el que vamos a utilizar se llama diagrama de clase, ¿sí? Cada vez que nosotros desarrollemos una aplicación, que hagamos un proyecto, un ejercicio, vamos a definir nuestras clases a través de un diagrama, ¿sí? Y ese diagrama, bueno, lo voy a poner aquí, tiene, pues es como los símbolos del diagrama de flujo, tiene una representación que no debemos cambiar, no a veces nos puede parecer aburrida o así como que, pues como que no nos gusta y a lo mejor le ponemos adornos, pero no. En los diagramas de flujo tampoco le ponemos adornos, ¿verdad? Porque los símbolos, para que puedan ser como universales y que todos los entendamos, es lo mismo. Diagrama de clase, vamos a ver cómo se representa, ¿sí? Bueno, diagrama de clase se representa con un rectángulo, así tal cual. Un rectángulo, ¿sí? Por eso a veces como que puede parecer aburrido o muy simple. Y está dividido en 3 partes el rectángulo, en 3 rectángulos, ¿sí? Lo voy a dividir en, aquí voy a poner, bueno, cada uno de los rectángulos que están, de que consta el diagrama de clase, ahí se pone una información acerca de la clase que se está diseñando. Entonces voy a poner aquí unas flechas para indicarlo. A ver, voy a poner aquí qué significa esto, o más bien, ¿qué se va a poner ahí? Arriba, no del objeto, de la clase. Nombre de la clase. ¿Se acuerdan que les dije? Vamos a usar mucho los términos clase y objeto y de repente nos podemos confundir. Aquí va el nombre. Oh, caray. Nombre de la clase. ¿Sí? Voy a ponerlo en otro color. Bueno. Ok, ahí va el nombre de la clase. El nombre de la clase, en nuestro caso, ¿cómo dije que se va a llamar? Ortoedro, ¿sí? Aquí va el nombre, aquí voy a ponerle ortoedro. ¿Sí? Y el nombre de la clase, ya ven que yo insisto mucho en que se manejen estándares
porque así nos entendemos mejor. Entonces, un estándar para el nombre de la clase en Java es que empiece con mayúscula. O sea, parecen cosas muy simples, muy, sí, a lo mejor hasta, pues sin mucho sentido, pero todos los estándares nos van a ayudar a entender mejor el código nuestro y de otras personas, ¿sí? Entonces, bueno, el estándar del nombre de la clase es inicia con mayúscula y en singular. Inicia con mayúscula. Ejemplos. Scanner. Scanner es una clase, empieza con mayúscula. Random, empieza con mayúscula. Math. Math es una clase. System es otra clase de las que hemos usado. Arrays. Arrays.sort. Todas las clases en Java empiezan con mayúscula y se ponen en singular. La idea, acuérdense que la clase es un molde del cual se pueden crear muchos objetos. Entonces, si yo tengo un molde para una galleta, pues digo, es un molde de una galleta. O sea, con ese molde nada más voy a hacer una galleta. Si quiero muchas, pues utilizo el molde muchas veces. Entonces, por esa razón, se sugiere que siempre que sea posible, poner el nombre de la clase en singular. Por ejemplo, Arrays es un caso especial donde no lo pusieron en singular, porque Arrays pues es el plural de arreglos, no le pusieron array. Bueno, hay una razón por la que hicieron eso, pero casi todas las clases son en singular, ¿sí? Yo aquí, si le pongo ortoedros, pues no va a pasar nada. Y si lo empiezo con minúscula, tampoco va a pasar nada. Sí, o sea, no va a pasar nada, pero en el fondo sí pasa algo. Porque si alguien ve un código, si alguien que está programando en Java ve ese código, un nombre ese, no va a pensar que es una clase, porque no se siguió el estándar. Entonces yo siempre insisto mucho que se sigan los estándares y más que todo en defensa propia de entenderle mejor a las cosas, a los códigos. ¿Sí? Entonces, yo siempre, a no ser que explique por qué no, siempre lo voy a empezar con mayúscula y en singular. ¿Sí? Ya con esta, la idea es hacer un molde para crear ortoedros. Puedo crear muchos, pero un molde solo uno. Ok, ¿qué va en esta parte? Fíjense que voy a poner así mejor. En esta parte van los atributos. ¿Sí? Ahí van los atributos, que en nuestro caso, ¿cuáles son? Dijimos que es longitud, altura y profundidad. ¿Sí? ¿Sí? Aquí de una vez se puede indicar qué tipo de datos, porque a final de cuentas los atributos son datos. Los atributos son datos. ¿Sí? Indican el estado del objeto. ¿Sí? Es decir, ¿qué tiene? Esos son los atributos. Indican, yo ya cuando cree un objeto de un ortoedro, ya le tengo que dar un nombre al objeto y decir cuántos son sus medidas. Ahí sí, porque eso es con lo que yo voy a trabajar en el mundo real. Ok. Y como tú dices, sí se indican de una vez los tipos de datos, porque son, a final de cuentas, van a ser variables esas. ¿Qué tipo de datos serían los tres? Doble, ¿verdad? Sí, así se indica, dos puntos y luego doble. Luego acá se indicaría, todos son doble. A veces se toma muy a la ligera el diagrama de clase, porque como son clases relativamente sencillas las que vamos a estar creando, y luego pues ya las traemos en la mente muchas de las veces, y pues ya nomás como que pongo el diagrama porque el profe me lo pidió, ¿verdad? Y ahí le pongo lo que sea, lo que se me va ocurriendo ahí lo voy poniendo. No, la clase es la que me va a decir cómo voy a codificar, cómo voy a crear los objetos que se van a comportar como yo lo estoy diseñando. Ok, bueno, ¿qué se pone acá abajo? ¿Qué creen? ¿Los qué? ¿Operadores?
No, sí, son diferentes, ¿verdad? Operadores y métodos. Aquí se ponen los métodos. Los métodos, ¿qué indican los métodos? Los métodos son funciones, ¿sí? Son lo que conocíamos en orientada, son funciones, indican la funcionalidad del objeto. Bueno, sí, del objeto que se va a crear con esa clase. Es decir, ¿qué hace? Voy a poner esto más para acá. Y en nuestro caso, ¿qué es lo que queremos que haga? Que calcule, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, calcular, calcular área. Son funciones, deben llevar paréntesis. Y calcular volumen. Y también se puede indicar de una vez qué tipo de dato me regresa. ¿Qué tipo de dato me regresa? Doble. Así es como quedaría. A ver, lo voy a poner un poquito más para acá. ¿Sí? Entonces, en general, cuando diseñemos una clase, va a ser a través de un diagrama, y en ese diagrama, en la parte superior va a ir el nombre de la clase, no del objeto, de la clase, y luego, ¿qué va a tener ese objeto? ¿Qué tiene ya cuando está creado? Pues va a tener, en nuestro caso, longitud, altura y profundidad. Son datos, los atributos son datos. Y luego, en la parte inferior se ponen los métodos. ¿Qué sabe hacer el objeto? En nuestro caso, va a saber calcular el área del volumen. Ok, ahora, no quiere decir tampoco que no existan clases. Una clase normalmente va a tener atributos y métodos, pero puede ser que no tenga atributos o que no tenga métodos, ¿eh? No, no es lo general, pero un ejemplo de una clase que no tenga atributos, mat, por ejemplo. Mat es una clase que no requiere, no tiene atributos, tiene puros métodos. Y ocurre algo un poco diferente con mat. Por ejemplo, si yo quiero utilizar el método NextIn del escáner, tiene que ser a través de un objeto, que usualmente yo llamo azar. Pero si yo quiero sacar la raíz cuadrada de un número, de una variable, lo hago a través de la clase mat, pero sin crear ningún objeto de esa clase. O sea, no tengo que crear algo para acceder. Vamos a ir viendo esas diferencias. Pero digamos que en general, la idea es que una clase tenga sus atributos, que son datos, y sus métodos, que son funciones. ¿Sí? Bueno, ya tenemos nuestra abstracción, tenemos definidos los atributos, los métodos. Ahora lo que vamos a proceder es a codificar. Vamos a empezar a codificar. Y para eso, pues vamos a crear un proyecto. Voy a crear un proyecto que se va a llamar PB 2023 02 23, ¿verdad? No, 10. Y luego, aplicación ortoedro o. Ya, nada más esta voy a poner orientado a objetos. Las demás todas ya van a ser así. Y entonces, casi siempre empezamos a codificar aquí. Cuando hicimos el repaso, ahí empezamos a codificar datos de entrada, datos aquí, ¿verdad? Pero en este caso no, tenemos que primero diseñar o más bien codificar el diseño de nuestra clase para poder crear objetos. Por eso les decía, va a parecer, no va a parecer, va a ser como que más elaborado, más rollo de lo que nos había costado cuando lo hicimos estructurado. Y entonces ahí podemos empezar a quedarnos con la idea de que no, pues es que eso es mucho trabajo y para llegar a lo mismo, mejor le seguimos con el estructurado. Esa fue la idea que yo manejé al principio, en mis tiempos, de que empecé a conocer el paradigma orientado a objetos.
hago la aclaración para no quedarnos con esa idea. ¿Sí? Siempre que digan ustedes, no, es que eso yo lo puedo hacer más fácil, sin objetos. Ok, lo puedo hacer más fácil sin objetos, pero la idea es aprender a cómo hacerlo con objetos. Ya, si en un momento dado a ti te dicen hazlo como quieras, pues ya, tú lo puedes hacer estructurado, pero les aseguro que en cualquier lugar que ustedes vayan a desarrollar, tiene que ser con objetos. Bueno, entonces, me olvido, esta es una clase, en sí esta es una clase. Aquí está. Es que Java es un lenguaje orientado a objetos, todo es a través de clases. Pero pues nosotros le dábamos la vuelta o no lo mencionábamos y esta clase ya tiene un método, ya tiene incluido un método. ¿Cómo se llama este método? Se llama main. Todas las clases de Java que tengan el método main con esa firma son ejecutables, pero ahorita no me interesa. Este va a ser como el mundo real de mi aplicación, pero primero necesito definir mi clase en código y luego ya crear los objetos para poderlos usar aquí. Entonces vamos a crear nuestra clase. Le damos aquí botón derecho en el mismo paquete, botón derecho nuevo, Java Class. Vamos a crear una clase de Java. ¿Sí? Java Class. Me va a preguntar cómo se va a llamar la clase. Ya tenemos el nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Ortoedro. Ortoedro. Me va a crear un archivo con el mismo nombre de la clase. ¿Eh? Por default, la clase la guarda en un archivo con el mismo nombre que la clase. Bueno, entonces, ya está. Si me voy acá, bueno, al árbol del proyecto, aquí veo que tengo dos archivos de Java. El que me genera automáticamente, que es donde está el main para ejecutar, y el que acabo de agregar. Vean cómo, bueno, sí se alcanza a apreciar que el de abajo trae un play y el de arriba no, porque este es ejecutable, el de arriba no es ejecutable, porque no tiene main. Si yo le agregara aquí el método main, lo convertiría en ejecutable, pero ahorita pues no lo necesito así. Bien, ¿qué es lo que vamos a poner en nuestro código? Pues lo que dice el diagrama. Vamos a tomar como referencia el diagrama. Bueno, se ve por aquí. ¿Qué hice? No sé. Ni hay internet. No, no hay. ¿Verdad? Ok, aquí, ¿qué es lo que vamos a agregar? Lo que dice nuestro diagrama. El diagrama dice, pues vas a tener, a ver si lo puedo mover, vas a tener atributos y métodos. Bueno, voy a poner aquí comentarios. Atributos y por acá voy a tener métodos. Dijimos que los atributos, ya sabemos codificar esto porque los atributos vienen siendo variables que van a tener datos y los métodos vienen siendo funciones, eso ya lo sabemos hacer, métodos. Nada más que aquí ya reciben un nombre específico. Bueno, los atributos se declaran como cualquier variable. Sería doble, longitud, altura y profundidad. A ver, ¿se acuerdan cuando hemos hecho aplicaciones visuales y que agregamos 5 etiquetas? JLabel 1, JLabel 2 y a lo mejor algunas le cambiamos. JLabel área, JLabel perímetro. La pregunta es, NetBeans, ¿cómo agrega esas variables? Porque ya ayer dijimos que las etiquetas o cualquier componente, yo estoy poniendo de ejemplo las etiquetas, las etiquetas son objetos de la clase JLabel. Si yo pongo JLabel área, JLabel perímetro, JLabel 1, JLabel 3, todos esos son objetos de la clase JLabel. Y si se fijan, NetBeans se encarga de declarar, cada vez que yo agrego un componente, lo declara. ¿Dónde lo declara? Abajo, ¿no? Y ahí vemos los nombres. Por ejemplo, algo como esto. Caray, no, ahí no. Aquí. A ver, me voy a ir aquí y voy a abrir el que terminamos ayer. Aplicación matriz visual. Voy a abrirlo esto. Y vemos que aquí está declarando, aquí es donde está declarando todos los componentes. ¿Cuántos botones tenemos ahí? Son 2. Esto lo hace automáticamente el editor de NetBeans. Pero aquí lo que está haciendo es declarar 2 objetos de la clase JButton. ¿Cuántas etiquetas hay? 2. Hay 2 de cada uno, ¿verdad? Bueno, a lo que voy es a lo siguiente.
que los declara uno por uno de manera individual. No los declara, si hay 5 etiquetas, no pone JLabel 1, JLabel 2, que es la costumbre que tenemos nosotros. Bueno, porque es más cortito, ¿no? Entonces yo voy a seguir esta misma idea. Yo no puedo decir que sea un estándar, pero sí es una costumbre. Entonces lo que voy a hacer es declarar los 3 atributos, pero de manera individual. Así lo voy a hacer siempre. Ustedes lo pueden dejar así, no hay problema. Yo lo voy a hacer uno por uno. También no llega a ser tal vez estándar, pero sí una costumbre. Así. Bueno, vamos a declarar los métodos. ¿Cuántos métodos hay? Hay 2. La declaración de los métodos, así lo básico, es tipo de dato que regresa, nombre, y nombre del método y los parámetros. Ese es, ya agregarle public, static, eso depende del contexto en donde estemos definiéndolo. Pero lo que requiere así de manera básica, indispensable, es tipo de dato que regresa, nombre del método y si hay parámetros o no. Bueno, entonces voy a declarar doble calcular área. ¿Sí? Y vamos a declararlos y aquí se supone que vamos a codificar. Ahí vamos a codificar cómo se calcula el área de un ortoedro. Ven cómo estamos diseñando la forma en que va a trabajar un ortoedro. Todavía no le hemos dicho cómo va a calcular. Ahorita lo hacemos. Bueno, aquí sería doble calcular volumen. Y aquí este es el bloque de código donde vamos a calcular el área y el volumen. A ver, ¿se acuerdan cuando hicimos la versión de funciones? Más, la voy a recuperar. La versión de funciones que está aquí, aplicación ortoedro. Este fue el primero. Aquí donde dice funciones, ¿sí? ¿Cómo declaramos las funciones? Que ya no le debería llamar funciones, son métodos. Son métodos de esta clase, ¿eh? Bueno, pero para calcular el volumen y el área, a las funciones les mandamos como parámetros la longitud, la altura y la profundidad. Ahí tuvimos que, porque digamos que están por separado los cálculos de donde se mandan calcular. En la programación estructurada se utilizan mucho más los parámetros. No quiero decir que en la orientada a objetos no se usan, ¿eh? Pero acá se utilizan mucho más porque las funciones están separadas de donde están los datos en la programación estructurada. Y aquí en orientado a objetos están juntos los datos con las funciones. Esa es la clase. Entonces, esa es la razón por la que yo no le voy a poner parámetros. A pesar de que va a calcular lo mismo, yo no le voy a poner parámetros acá. Ese es un cambio significativo. Y otro cambio significativo que no parece tanto es el nombre de la función. ¿Por qué aquí le puse volumen ortoedro? ¿Se acuerdan? Yo lo dije, ¿por qué? ¿Por qué le puse volumen ortoedro y área de ortoedro? Yo en aquella ocasión dije, porque lo quiero aprovechar, lo quiero reutilizar, si en otro problema que no sea este, yo requiero el cálculo del volumen y el área de un ortoedro. Ok, ¿y por qué entonces acá en la clase no le puse algo similar? Acá. ¿Por qué? Porque se supone que esta área y este volumen ya pertenecen al ortoedro. Y por la misma razón, no necesito enviarle parámetros porque los 3 datos que requiere para calcularse ya los tiene aquí. Son cambios significativos de diseño, no de sintaxis. A veces, pues no nos fijamos en esos detalles y nada más con que funcione, con que no marque error la sintaxis, pues ya damos por bueno. Diseño. Ok, bueno. ¿Cómo se calcula el área y el volumen? Está más fácil el volumen. Me voy a traer de acá. ¿Sí? Me voy a traer de acá. Ese análisis. Aquí miren. Ah, no. El inicio. Y aquí. Aquí ya tenemos cómo se calcula el área y el volumen. Me lo voy a traer. Porque me va a servir también como ejemplo para, ahorita, lo voy a copiar hasta acá. A ver, aquí, caray, ¿sí cabe? Pues sí, apenas, pero va a caber. Ahí está, ¿sí? Recordemos, el volumen se obtiene multiplicando las 3 dimensiones
El área es calcular el área de cada rectángulo y como son dobles, son iguales cada pareja, pues es por 2, ¿verdad? Y vean cómo hay una similitud entre los datos de entrada y los datos de, a ver si, no es una ley, tampoco es un, pero sí hay una similitud. A ver, ¿dónde quedaron los datos de entrada en la clase? Ahí se ve, ¿no? Como atributos, ¿verdad? ¿Y cómo quedaron los datos de salida dentro de la clase? Como métodos. No es una ley tampoco, pero sí es muy recurrente el hecho de que en un análisis los datos de entrada se convierten en los atributos y los datos de salida se convierten en los métodos. Muchas veces va a coincidir eso. Bien, entonces, ya, nada más quería recuperar cómo se calculaban, ya lo tengo, lo voy a reflejar aquí en mi código. El volumen está más fácil. El volumen sería la multiplicación de la longitud por la altura por el profundidad. Vean cómo no son parámetros, esos son los datos que están dentro de la clase ortoedro. Bueno, y luego aquí el área me va a regresar multiplicar 2 veces por la suma de cada rectángulo, del área de cada rectángulo, sería longitud por altura, ese es un rectángulo, más longitud por profundidad, más altura por profundidad. Es la combinación de cada una de las tres, ¿no? Altura por profundidad. Sabemos que el ortoedro tiene 6 rectángulos, pero en parejas, ¿verdad? Hay 3 parejas. El de arriba es igual que el de abajo, el de un lado es igual que el del otro, el del frente es igual que el del fondo. Bueno, ya tenemos nuestros atributos. Ahora sí ya estamos en condiciones de crear, en el mundo real donde se va a resolver el problema, de crear objetos para eso. Bueno, ahorita de momento me voy a ir a la aplicación, aquí donde está main. Aquí es importante que, bueno, voy a cerrar esto para que no se confunda. Es importante que la clase, el archivo donde está la clase y donde está la aplicación esté en el mismo paquete. Si no, pues no me lo va a reconocer. Aquí lo tenemos en el mismo paquete. Es que se los digo porque de repente andamos ahí un poquito perdidos y este ortoedro queda en otro lado del mismo proyecto, pero en otro lado. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a crear nuestro primer ortoedro. Creamos un objeto de la clase ortoedro. Y voy a tomar como referencia, ¿qué estará bueno? Aquella cajita de los apagadores. A ver si ese va a ser mi ortoedro. Cualquier figura que tenga, bueno, que sea como un ortoedro, pues yo lo puedo. Entonces voy a crear. ¿Cómo se crea un objeto? Eso ya lo hemos hecho. No lo habíamos dicho. Ya ayer les dije, ¿se acuerdan de esto? Ah, bueno, aquí estamos creando un objeto. Un objeto de la clase scanner y el objeto se llama teclado. Bueno, entonces vamos a crearlo. Vamos a decirle, ortoedro es el nombre de la clase y le voy a poner un nombre significativo a mi objeto. Le voy a poner ¿cómo se llama aquella? Bueno, apagador. Así le decimos, ¿no? A la cajita aquella, el apagador. Igual. Y luego se pone la palabra new. Dijimos que la palabra new es con lo que realmente se crea el objeto en memoria. Es el que le va a asignar memoria al objeto para que pueda poner datos. Y se tiene que repetir el nombre de la clase. Luego vamos a ver por qué. Y se le pone en paréntesis y luego ya se. Ya creamos nuestro primer objeto. ¿Cómo se llama el objeto? Apagador. Pero igual yo puedo crear una caja, un CPU, no sé, cualquier objeto que tenga esa forma. Y que obviamente yo necesite para calcular su área y su volumen. Bueno, ya tenemos el apagador. ¿Sí? Ya creamos nuestro objeto. Apagador es objeto, ortoedro es clase. Yo puedo crear muchos objetos de la misma clase. Bueno, para que este apagador pueda
darme su área y su volumen. Vean cómo le puse apagador, punto, y ya me salen todos, pues todos los elementos que tiene un ortoedro. Tiene altura, longitud y profundidad de tipo doble, puede calcular área y volumen de tipo doble, pero tiene varios otros métodos que nosotros no pusimos. ¿De dónde vienen? De la nada. Luego vamos a ver de dónde vienen. Ok, bueno, entonces yo le voy a decir longitud. Así a ojo de buen cubero, yo la longitud del apagador digo que vale como 9 centímetros. No me hagan caso, pero eso es más o menos lo que vale, ¿sí? Como 9, estoy viendo aquel apagador. Y luego, el apagador va a tener como altura, ese está como más altito, yo digo que tiene como unos 16 centímetros, ¿sí? Y el ancho o la profundidad, no se la estoy preguntando al usuario, se la estoy asignando directamente. Lo que estamos haciendo en este momento es darle valores a los atributos. Profundidad, yo digo que de profundidad tiene unos 4 centímetros, ¿sí? Ya le puedo preguntar el objeto ya está creado, ya le puse información. Ahora le voy a preguntar cuál es su área y su volumen. Ok, entonces voy a decir, aquí voy a poner una salida. Área del apagador. Digo, no sé para qué me sirva, pero es lo que sabe hacer. Y le voy a decir al objeto apagador que me calcule su área. Calcular área. Me va a regresar un valor doble. ¿Sí? Y también le voy a decir que me calcule su volumen. Y así como el apagador, pues yo puedo crear muchos objetos del mismo molde. La clase es un molde. Volumen. Apagador, punto, calcular volumen. Ahorita pues ni siquiera ni tomamos en cuenta al usuario, ni le preguntamos nada. Yo estoy poniendo valores constantes en los atributos de... Entonces aquí ya podemos, ya hicimos, aunque ustedes no lo crean, espero que sí, ya hicimos una abstracción. Pues el diagrama es el que representa la abstracción. Y el encapsulamiento lo hicimos porque pusimos dentro de una clase los atributos y los métodos de los objetos que vamos a crear. Todavía nos falta algo del encapsulamiento, pero ya lo empezamos. Creamos un objeto que es el apagador. La clase pues la definimos que es el ortoedro. También definimos cuáles son sus atributos y sus métodos. Bueno, ya no más falta probarlo. No sé si esté bien, vean, porque tendríamos que hacerlo manualmente. Pero me dice que el área del apagador es 4 y el volumen es 576. Caray, 576 se me hace muy grande. Centímetros cúbicos. Igual y sí, ¿verdad? Ok, porque estas medidas yo las di en centímetros. Bueno, ya terminamos nuestro primer ejercicio. Bueno, no es cierto, no lo hemos terminado, pero ya empezamos nuestro primer ejercicio. Todavía nos faltan algunos detalles. Porque aquí, digamos que, ¿cómo podría decirlo? Pues estamos utilizando o estamos haciendo una barbaridad que no permite la programación orientada a objetos. Pero pues ahorita ya no hay tiempo de explicar eso. ¿Sí? O sea, ya salió nuestro primer, pero estamos cometiendo como podríamos decir casi, ¿cómo se les dice? Una herejía de, con respecto al paradigma orientado a objetos. O sea, estamos cometiendo una barbaridad. Pero no se nota, ¿verdad? Ahorita. Qué bueno, para dormir tranquilo el fin de semana. Ya el lunes veremos. ¿Sí? Ahorita no les digo porque si no, no van a poder dormir. Ok, entonces, pues ahí le vamos a dejar.